Buenas noches ya. Acá ya se fue el sol en Oliva. Vamos a comenzar con la explicación del trabajo práctico número 3. Por lo que estuve viendo, tenemos casi los mismos datos que en el ejemplo que di en clases, así que nos vamos a apoyar en ese para ir explicando qué presupuesto deben usar en las preguntas del trabajo práctico. Primero voy a compartir pantalla y vamos a dar un repaso medio rápido de los distintos tipos de presupuesto y cómo se calculaban. Recordemos que todo presupuesto se comienza por el presupuesto de ventas, en donde acá nos determinan las cantidades que nosotros proyectamos vender. Puede ser por un mes, por un trimestre, por 3 meses seguidos, como en este caso en el ejemplo, por un año. Realmente por un año y se divide en trimestre o en meses para un control. Una vez que nosotros tenemos las cantidades que vamos a vender y el precio a cual lo vamos a vender, con el dato de las cantidades, vemos cuántas cantidades necesitamos producir, en el caso que fuésemos una empresa industrial. En este caso, el trabajo práctico dice que es un supermercado, por lo tanto es una empresa comercial. Compra y vende el producto en el mismo estado en que lo compra, ¿sí? Compra un paquete de harina y no lo procesa, ni lo divide, ni lo elabora de otro para obtener otro material distinto, ¿sí? O otro producto distinto. Lo que hace es compra un paquete de harina y lo vende en las mismas condiciones que lo compra. Por lo tanto, mis cantidades en el presupuesto de venta van a ser igual a lo que yo presupueste vender, a eso le debo sumar las existencias finales que yo deseo tener al final de cada mes para hacer frente al mes siguiente. La suma de eso, ¿sí? Ventas presupuestadas más el inventario final me va a dar las unidades que yo voy a necesitar. Ahora bien, si yo tengo unidades del mes pasado, son unidades que yo debo restar para obtener cuál es el total de unidades en el ejercicio del trabajo práctico, el total de unidades a comprar, ¿sí? ¿Qué tengo en cuenta? Las existencias iniciales que tenía y las existencias finales, es decir, cuando cierre el mes, las que yo quiero tener. Por ejemplo, cierra el 31 de octubre el mes, bueno, ¿con cuánto quiero empezar yo el mes de noviembre? Presupuesto de materia prima, en este caso, como lo que vendo es una empresa de servicio, es una empresa comercial y es un supermercado, por lo tanto, mi presupuesto de materia prima va a ser el medio kilo o el kilo de harina que yo voy a emplear. Por lo tanto, no voy a tener materia prima, existencia de materia prima. Por lo tanto, mis compras de materia prima va a ser exactamente igual a las ventas que yo voy a necesitar calculadas en el presupuesto de producción. Presupuesto de mano de obra, esto está más relacionado con cuando hay una producción. En este caso puede haber un presupuesto de mano de obra del empleado que trabaje en el supermercado o de la caja, quien se cargue las compras, de los fletes. En este ejercicio no se dice que haya un empleado de producción, hay sueldos administrativos y comerciales y gastos de distribución y otros gastos. Presupuesto de SIF, decimos que son esos costos indirectos que necesitamos para que la empresa funcione. Recordando que para el teórico, el presupuesto de mano de obra más el presupuesto de materia prima y el presupuesto de costos indirectos de fabricación son los tres elementos del costo a tener en cuenta para calcular el costo de venta. Después tenemos presupuesto de inventario, de productos terminados y materia prima. Presupuesto de costo de venta, esto que lo decía yo, materia prima, mano de obra indirecta y SIF. Los tres elementos forman el costo de producción, ¿sí? A tener en cuenta, que lo saben preguntar. Presupuesto de gastos, que dijimos que es un gasto, son todos aquellos egresos que tenemos o gastos que no están relacionados directamente a generar un ingreso, ¿sí? Esa es la condición. Si es un costo, yo lo erogo esos costos para obtener un ingreso, que puede ser materia prima, pago sueldos o pago costos de fabricación. Si está en el proceso productivo, es un costo. Si está fuera del proceso productivo, costo de administración, distribución, ¿sí? Son gastos.
Y con eso yo ya puedo armar un rastro de resultados. Ventas, que dijimos que era el presupuesto 1, costo de ventas, que es el presupuesto 7, ¿sí? Que es la suma del presupuesto 3, 4 y 5, gasto de distribución y gasto de administración, que están en el presupuesto 8, este presupuesto que está aquí. ¿Por qué presupuesto 8? Porque yo los enumero para que se entienda, para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Lo enumero con un número delante, para que lo vayan haciendo un seguimiento del mismo. Después tenemos el estado de situación patrimonial y esto que es importante, que vi varias preguntas, el estado, el cash flow, ¿sí? El presupuesto de efectivo. Saldo inicial, lo que cobro, cómo lo voy cobrando, si lo cobro en el mismo mes que lo vendo, si lo cobro los 30 días, los pago, si los pago en el mismo mes o los pago los 30 días, y el saldo final que yo deseo. Bien, con esas aclaraciones vamos a leer el trabajo práctico que nos dice. Bueno, dice que la empresa es una empresa de... Vamos a ir a la parte importante. En cuanto a los principales clientes, vamos a agrandar para que lo vean bien todos. Dice, en cuanto a los principales clientes son las cadenas de supermercados locales, distribuidoras y en menor medida comercios minoristas y particulares que venden directamente. Y dice, se analiza la información del último año y se estiman los siguientes datos presupuestados. Recordemos que para presupuestar tomo información de un año en base a algunos datos y fórmulas estadísticas, presupuesto para lo que viene. Y nos empieza a identificar ventas de octubre, cantidad por precio, ¿sí? Si recordamos el presupuesto de ventas, el cuadro primero tenía cuántas unidades iba a vender, qué precio iba a cobrar, y eso me daba el presupuesto total del mes. ¿Cuál era la salvedad que hay que hacer acá? Que tenemos octubre, noviembre y diciembre. Tenemos 3 meses, por lo tanto deberíamos hacer 3 columnas una al lado de otra como para ir trabajando estos números. Costo promedio de proveedores en el mes de octubre, 6.000 pesos, que significa que el costo al cual en octubre yo compro, está, el costo de compra que yo compro el producto que vendo es de 6.000 pesos cada uno, es decir, lo vendo a 10.000 y lo compro a 6.000, ¿sí? Ahí ya tenemos para el presupuesto de compra y para el presupuesto, la elaboración del presupuesto de venta. Sueldos y cargas sociales mensuales de los empleados administrativos y comerciales son 250.000. ¿Qué significa esto? Presupuesto de gasto, ¿sí? Porque dice que son empleados administrativos y comerciales. Gastos de distribución, otros gastos, los cuales se mantienen el mismo nombre mismo monto de octubre y diciembre. No tiene variación. Ese es un dato importante. ¿Qué es esto? Presupuesto de gasto. Dice que la existencia final de producto terminado del mes de septiembre, 100 unidades, valuadas a 5.800 pesos cada una, ¿sí? Recuerdan que cuando veíamos el presupuesto de compra de materia prima, teníamos las unidades a producir y teníamos que tener en cuenta los inventarios de existencia inicial y existencia final. Bien, acá tenemos que la existencia final del mes de septiembre son 100 unidades. Significa que si la existencia final del mes de septiembre son 100 unidades, es existencia inicial de productos terminados en el mes de octubre, ¿sí? Recuerden que la existencia final de un mes pasa a ser la existencia inicial del otro mes. El ejemplo que habíamos hecho en la billetera, si yo me acuesto a dormir el último día de octubre con 1.000 pesos en la billetera y me levanto el primer día de noviembre y los cuento, tengo 1.000 pesos, que significa que lo que yo tenía en octubre, a lo último, saldo final, es lo mismo que tengo al comienzo en mi saldo inicial, ¿sí? Entonces, este dato de septiembre me sirve para decir que es la existencia inicial del mes de octubre. Después me dice que en el mes de noviembre se estima vender un 10% más de las unidades al mismo precio. Otro dato, ¿cuánto eran las ventas de octubre? Las ventas de octubre dijimos que eran 1.000 unidades a 10.000 pesos.
Ahora, ¿qué me dice? Me dice que se estima vender un 10% más. Entonces ya esas 1000 unidades que tengo que estimaba vender en octubre, la tengo que multiplicar por un 10% más. Es decir, en noviembre estimo vender 1100 unidades. ¿A qué precio? Al mismo, a los 10.000 pesos que habíamos dicho. En el mes de noviembre se estima que el costo de los productos subirá un 10% respecto a octubre. Si bien me aumentan las unidades que yo voy a vender, también me aumenta el precio de compra que yo voy a tener. El precio de venta es el mismo. Si yo los compraba a 6.000 pesos cada uno, si me aumenta un 10%, cada costo me va a costar 6.600. ¿Entiende cómo tienen que ir armando los cuadros para octubre, para noviembre y para diciembre? En el mes de noviembre los sueldos no tienen variaciones, es decir, estos sueldos administrativos y comerciales de 250.000 pesos son exactamente lo mismo. Se desea mantener una existencia final de productos listos para despachar del 20% de las ventas del mes siguiente. Es decir, si yo estimo que el mes siguiente yo voy a tener unas ventas de 1000 unidades, el 20% son 200 unidades que yo tengo que tener en existencia final. Ventas de diciembre, acá me dice la cantidad, se espera vender 1000 unidades, pero a 12.000 pesos. Acá las unidades me vuelven a bajar, de 1000 habían pasado a 1100, ahora pasan a 1000, pero el precio de venta que tenía 10.000 pesos y 10.000 pesos en octubre y noviembre, ahora en diciembre son 12.000 pesos. Y me dice que las ventas de enero se estima vender 7000 unidades. ¿Para qué me sirve esto? Para este dato. Se desea mantener una existencia final de productos para despachar del 20% de las ventas del mes siguiente, es decir, la existencia final de diciembre, ¿a cuánto va a ser? El 20% de las 7000 unidades. Se van a ser 1400 unidades. Seguimos bajando. Dice, en diciembre debe considerar el costo de aguinaldo para sueldos mensuales. El aguinaldo se paga en su totalidad en el mes de diciembre. Generalmente el sueldo de un mes se paga los primeros días del otro mes. El aguinaldo se paga en el mismo mes. ¿A qué es igual el aguinaldo? A la mitad del mejor sueldo del semestre. Por lo tanto, en este caso, el aguinaldo, si el sueldo son 250.000 pesos, en diciembre va a tener que pagar el sueldo de noviembre, ¿sí? Flujo de caja, pagos, sueldo de noviembre sale en el mes de diciembre, y en el mismo diciembre va a tener el pago del aguinaldo que va a ser de 125.000 pesos, el 50% de la mejor remuneración del semestre. Este dato es importante para el flujo de fondo, me dice, se cobran las ventas a 30 días, es decir, lo que yo vendo en octubre lo cobro en noviembre, lo que vendo en noviembre lo cobro en diciembre, y lo que vendí en septiembre lo voy a cobrar en octubre. Y dice, y se pagan todos los costos y gastos también dentro del mes siguiente que se incorren, es decir, sueldos, compras y los gastos de publicidad, de distribución. Yo los incurro en octubre, los pago en noviembre. Los incurro en noviembre, los pago en diciembre. Y los que incurrí en septiembre, los pago en octubre. A excepción, recuerden, de el aguinaldo, que me dice que se paga en el mismo mes en que corresponde, es decir, en el mes de diciembre. La empresa, vamos con este punto. Dice, la empresa tiene al final del mes de septiembre un saldo de caja de 100.000 pesos. ¿Qué significa? Cuando yo armo el flujo de efectivo, recuerden que el flujo de efectivo era saldo inicial más compras, menos saldo, menos pagos, menos saldo final, ¿sí? Eso es lo que yo debo tener el saldo final para empezar el otro mes. En este caso me dice que la empresa final tiene en el mes de septiembre un saldo de caja de 10.000, que es el saldo inicial del mes de octubre. Clientes por 9 millones que se cobran en el mes de octubre. ¿Qué significa esto? Son ventas, ¿sí? Son clientes, son ventas que hizo a 30 días en el mes de septiembre, por lo tanto es ingreso que me plata en efectivo
que me va a ingresar en octubre. Tiene que pagar proveedores por 6 millones de pesos, ¿sí? Por compra de productos que se pagan en octubre. Y gastos a pagar por 1.150.000, gasto de distribución, sueldo, patronales o otros gastos que se cancelan todos los primeros del mes de octubre. Es decir, estos fueron los costos y gastos que estuvieron en octubre, en septiembre, pero que impactan todos en octubre. Lo estuve en septiembre, impactan en octubre. Saldo final de caja es mi saldo inicial. Yo teniendo en cuenta mi saldo inicial, lo que tenía, más lo que cobré, menos lo que pagué, me va a dar mi saldo final. Y después hay un dato que dice que la política de tesorería consiste en mantener fondos en caja, es decir, siempre quiere tener un saldo final. Pero si el excedente supera los 5 millones, realiza un plazo fijo por 30 días al 30% y si le falta dinero, gira en descubierto. Bien, esos son los datos y cómo se interpretan. Ahora, que no lo abrí, deme un minuto, vamos a ver el trabajo práctico. Estoy entrando al trabajo práctico para que lo veamos. Deme un minuto. Natalia, ¿alguna duda de lo que expliqué? ¿Cómo impacta? ¿Dónde se tiene que tener en cuenta? ¿Cómo van variando los montos? No, profe, no, 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 todo bien. Gracias a Dios había leído Bueno, todo eso, todo el módulo. bueno, dame un minuto que entro Sí, no hay problema. en el sistema. Pensé que lo tenía abierto y no. Bueno, obviamente que no le puedo mostrar yo las opciones que tienen para responder, ¿sí? Pero sí lo puedo ir leyendo para que ustedes vayan teniendo una idea de qué es lo que pide y cómo lo tienen que, cómo lo tienen que interpretar. Una de las preguntas que hace es, el presupuesto de compra del producto desde el mes de octubre es de, y están las opciones, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Primero posicionarse en el mes donde están, el mes que le piden. Les piden el mes de octubre. Para eso tienen que tener en cuenta el presupuesto de venta del mes de octubre, la existencia final que me viene del mes de septiembre y cuánto es la existencia final que yo necesito para para el mes de octubre. Recuerden que la existencia final, si no recuerdo mal, era del 20% de las ventas siguientes, el mes siguiente. Entonces, en septiembre yo tengo un inventario final por dato. A ver si lo encuentro aquí en lo que leí. En el mes de noviembre. Dice, la existencia final de producto terminado del mes de septiembre eran de 100 unidades valuadas a 5.800 pesos cada. Sí, 5.800 pesos. Tengo las unidades que estimo vender y tengo las unidades que estimo que voy a, que necesito para el mes siguiente. Con esas unidades y la evaluación de cada una, ¿sí? Por ejemplo, la existencia final del mes de septiembre eran 100 unidades a 5.800. Ahí ya tengo un dato. Me dice después que las ventas de octubre eran 1.000 unidades a el costo, que es presupuesto de compras, era de 6.000. ¿Sí? Ahí yo tengo otro dato. Y la existencia final, ahí me voy a tener cuánto es la existencia final y cuánto va a ser mi evaluación, mi costo que yo lo voy a comprar en el mes de
noviembre, ¿sí? Si que las compre en el mes de octubre, perdón, porque yo ya las compré en el mes de octubre. Entonces, con esos 6 datos, precio, cantidad, existencia inicial de noviembre, que es la existencia final de septiembre, perdón, existencia inicial de octubre, que es la existencia final de septiembre, más las compras, mi existencia final y la evaluación, yo tengo cuál es mi presupuesto de compra, es decir, cuánta plata me va a hacer falta para comprar los productos en octubre. Acá hay una pregunta teórica, dijimos que las teóricas no nos paramos. Es decir, después dice un verdadero o falso, el presupuesto de compra en unidades del mes de noviembre es de X cantidad de pesos. El presupuesto de compra de unidades del mes de noviembre, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice en el presupuesto de compra de octubre, pero para trasladado a noviembre. La existencia final de octubre va a ser la existencia inicial de noviembre. Voy a tener el presupuesto de compra de que me hace falta a mí para las ventas que voy a realizar en noviembre y voy a tener mi existencia final de las ventas de diciembre, ¿sí? Los mismos datos, tengo que hacer la evaluación y ahí lo tengo. Otra pregunta, esta es teórica. Otra pregunta, control presupuestario, es teórica. El presupuesto de ventas para el mes de noviembre es de X cantidad de pesos, ¿sí? ¿Verdadero o falso? Yo tengo las compras que... El presupuesto de ventas, ¿sí? Es el primer presupuesto. ¿Cuántas ventas estimo hacer? ¿A qué precio la estimo vender? Y ahí tengo el presupuesto de ventas. Si ven, no es muy difícil, no hace falta que hagan todos los pasos como están explicados. Simplemente tienen que hacer los pasos o armar el presupuesto que le preguntan. Pero no es necesario que armen todos los pasos hasta el estado de situación patrimonial o el estado de resultado. Se enfocan solamente en lo que le piden. Después otra pregunta dice, el presupuesto de compras en unidades del mes de diciembre es lo mismo que habíamos calculado para octubre, para noviembre y ahora lo pide para diciembre. La utilidad bruta del mes de octubre es tanto. Bien, ¿yo qué tengo en cuenta acá? Utilidad bruta, no utilidad neta. Utilidad bruta es igual a las ventas menos mis costos, ¿sí? El costo de mercadería vendida en este caso porque es una empresa. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Me pide del mes de octubre presupuesto de ventas, menos presupuesto de materias primas, menos presupuesto de mano de obra directa, menos presupuesto de costo indirecto de fabricación. Presupuesto de costo indirecto de fabricación y de mano de obra directa, no hay en el enunciado. Está el presupuesto de materia prima que asimilamos que es el mismo producto en que se compra y que se vende, porque no es una empresa comercial y no de servicio. ¿Qué hago? Presupuesto 1 menos presupuesto 3 me da la utilidad bruta. Otra pregunta, es teórica. Esta pregunta interesante. El saldo de efectivo al 31 del 10, ¿sí? Saldo de efectivo presupuestado para el 31 de octubre. ¿Qué significa? Ese enunciado que yo le leí que decía, la empresa tiene un final de saldo de caja de 100.000 unidades, 100.000 pesos, vende por 9 millones, paga por 6, paga por 1.500, ¿sí? ¿Cuál es el saldo? Teniendo en cuenta esos 3 elementos que le mencioné, tienen que armar el saldo. Suman y restan, suma lo que tienen que sumar, resta lo que tienen que restar, y eso le va a dar el saldo de efectivo presupuestado para el 31 del 10. Pregunta 11, teórico. Pregunta 12, el presupuesto de venta del mes de octubre es de verdadero o falso, ¿sí? Presupuesto de venta del mes de octubre, precio por cantidad, lo sacan fácil, lo sacan rápido. El saldo de caja implica, bueno, esta es teórica, con preguntas prácticas, ¿sí? En base a la política de tesorería, le hacen una pregunta teórica. No la analizamos en profundidad esa. Después, un concepto esencial para la toma de decisiones es el cálculo de la contribución marginal unitaria promedio. Para el mes de octubre, si se considera un costo de reposición de cada producto que tiene almacenado, la contribución marginal es de tanto. Recuerden que
La contribución marginal es igual al precio de venta menos mis costos variables. En este caso, precio de venta tengo 1, costo variable tengo 1. Acá me está hablando de el costo de reposición, así que tienen que tener en cuenta bien cuál va a ser la evaluación que van a tomar de la mercadería que compran. Es dato tener el enunciado. Si bien tienen varios datos, pero en sí, costo variable, la contribución marginal es igual al precio de venta menos costo variable. Pregunta 15. El costo de venta del mes de octubre, considerado el inventario inicial histórico, pero evaluado el inventario final es de... Este simple me pide cuál es el costo de venta. Recuerden que el costo de venta estaba dado en este caso particular, como no tengo mano de obra y no tengo costo de inicio de fabricación, estaba solamente por el costo de compra. Y me dice que me toma mes de octubre, es el dato que tengo que hacer foco, y me dice que tengo que tener en cuenta el inventario histórico, inicial histórico, pero valuado en el inventario final de productos reposición de X cantidad de pesos. Entonces me da las opciones por las cuales no es difícil, es el costo de venta que yo debo tener en cuenta, ¿sí? Presupuesto 3. En el presupuesto, como lo fuimos explicando en la parte teórica, sería el presupuesto 3. El costo de venta del mes de diciembre es de la mismo que la pregunta anterior, simplemente que cambia el mes. Pregunta 17. La utilidad bruta de noviembre es menor, es teórica, es menor o mayor a la de octubre, teniendo en cuenta, es teórica, digamos, tienen que calcular la utilidad bruta de octubre, que ya la han calculado en un punto anterior, tienen que calcular la de noviembre y ven si es mayor o menor en esta pregunta. Pregunta 18. La utilidad operativa disminuye respecto de un mes a otro, lo que representa un porcentaje en términos relativos. Tienen que calcular la utilidad operativa, es decir, llegar a la utilidad neta de un mes y respecto al otro mes y calculan si la variación es correcta. Pregunta 19. Recuerden que para llegar a la utilidad neta, los costos de administración, las cargas sociales, y eso se mantenían constantes, es decir, lo que varía solamente es la primera parte, es el presupuesto de venta y el presupuesto de compra y las existencias. Los otros puntos para abajo, sueldo y cargas sociales, los gastos de distribución y otros gastos, se mantienen constantes durante octubre a diciembre. Pregunta 19. Las unidades que debe comprar en el mes de diciembre son unidades que deben comprar, presupuesto 3 de nuevo. Es decir, la mayoría de las preguntas se basan en el presupuesto de ventas, presupuesto de costos, ¿sí? Que en este caso sería el costo de la materia prima o el costo de la materia de la mercadería a vender, porque es una empresa comercial. Alguna pregunta de utilidad bruta, que es la diferencia de estas dos, y una pregunta como muy extraña, que es muy extraña, que requiere un paso más, que es restarle lo que son los gastos, gastos administrativos, gastos de sueldo, gastos de distribución y otros gastos. Como ven, no es tan complejo ni tampoco se les toma lo que es activo y qué pasa si vendo a plazo en vez de contado, qué pasa si ahora en vez de vender a 30 días vendo 60 días. Eso no está aquí en las preguntas del trabajo práctico. Por lo tanto, si el parcial es similar al trabajo práctico, entiendo que no sería tan largo y serían preguntas simples y concretas como las que están acá. Y la última pregunta me dice, eh, el saldo de efectivo presupuestado para el 30 del 11 es de X cantidad de pesos. ¿Qué significa eso? Que tengo que tener en cuenta, hablaba de noviembre, tengo que tener en cuenta cuál era mi saldo inicial de noviembre, de octubre, de noviembre, perdón. Para tener eso, tengo que saber cuál es mi saldo final de octubre. Mi saldo final de octubre es mi saldo final de noviembre. Tengo en cuenta las compras y las ventas que hice en octubre, que todo va a incluir o va a impactar en el mes de noviembre. Y ahí, teniendo en cuenta mi saldo inicial de noviembre, que es mi saldo final de octubre,
más las ventas que hice en octubre, que las compro en totalidad en noviembre, los pagos de que tengo que hacer en octubre, que los pago en la totalidad en noviembre, sumando y restando el saldo inicial más las ventas, menos las compras y los gastos, eso me va a dar el saldo final de la última pregunta. Como ven, la mayoría de las preguntas son simples, se basan en el presupuesto de venta, presupuesto de compra, alguna de utilidad bruta y alguna de los saldos para ver cómo impactan. Recuerda que en el flujo de efectivo no importa qué vendo, ni cuánto vendo, ni qué compro, ni cuánto compro, sino que lo que impacta realmente es cuándo ingresa el efectivo a la empresa y cuándo sale el efectivo de la empresa. Los datos son muy claros, se compran en un mes y se venden en un mes, pero se compra y se paga en el mes siguiente, a excepción del aguinaldo, y están los distintos ventas y valores de los presupuestos de venta y el presupuesto de compra en cuanto a la evaluación y las cantidades que debo comprar. Recuerden que debo partir siempre del presupuesto de venta y de ahí me da el puntapié para saber cuánto tengo que comprar teniendo en cuenta el inventario inicial y final. Natalia, Vanessa, no sé si quedó alguna duda. Bueno, vos no sé si querés que tenés alguna duda puntual, que vi ahí que te conectaste un poquitín más tarde. Yo todo ok, profe. Bueno, bueno, y recuerden que si llegan a tener alguna duda o una interpretación o lo que necesiten, me escriben, y nos vemos el jueves a las 7 de la tarde para explicar el último módulo. Voy a ver si no se me hace muy largo. Doy ahí mismo la explicación de el trabajo práctico número 4 como para que ya tengan todo en la misma cápsula. Bueno, Y si no, si se me hace muy largo, nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche para explicar cómo se hace el último trabajo práctico. De igual modo, recuerden que tienen mucho tiempo para estudiar, procesar, analizar y entender antes del vencimiento del segundo parcial. Y si no, me vuelven a escribir. ok, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar conectadas y nos vemos el jueves, si pueden. Perfecto. Y si Sí, no, sí. después les mando el video grabado. Gracias. Gracias. Saludos. Igualmente, adiós.